a comenzar la clase, vamos a ver los dos puntos que nos faltan para terminar sistemas y vamos a hacer ejercicios, dos de cada uno de ellos, análisis de sistemas y dos problemas. Con esto, si tienen ustedes alguna duda, después ya podemos resolver y analizar o explicar las dudas que puedan tener. Entonces vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver análisis de sistemas. O sea, nosotros tenemos que en un sistema los coeficientes o los términos independientes pueden ser no solamente números, sino letras. Y cuando eso ocurre, hablamos de sistemas alfanuméricos. Y cuando esto tenemos, es simplemente que analizar un sistema, o sea, no tenemos que resolverlo, sino simplemente decir para qué valores de esas letras el sistema tiene solución única, tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Acá tenemos un ejemplo que vamos a acompañar y vamos a ir explicando y viendo si tienen ustedes alguna duda al respecto. Vamos resolviendo. Fíjense, yo tengo esta matriz, una matriz de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y vemos que los coeficientes en la primera ecuación no tienen ningún problema, lo mismo el término independiente, son todos números. Lo mismo en la segunda ecuación, son todos números. Pero en la tercera ecuación tenemos algunos coeficientes que son números y otros que son letras, inclusive el término independiente. Ustedes pueden ver que en esa tercera ecuación el coeficiente de x es 4, el coeficiente de y es 1 y el coeficiente de z es igual a x al cuadrado, o perdón, k al cuadrado menos 14. K al cuadrado menos 14. Y el término independiente de esa ecuación también no es solo un número, es k más 2. Entonces, si nosotros analizamos y decimos, cuando estamos analizando sistemas, ¿qué vamos a utilizar? Directamente el método de Gauss, que es mucho más práctico, más rápido. Entonces, para resolver, analizar sistemas, utilizamos el método de Gauss. ¿Y en qué consiste el método de Gauss? Trabajamos y partimos con la matriz aumentada del sistema. El hecho que acá hayan algunos coeficientes o términos independientes alfanuméricos no nos impide montar esa matriz que es la matriz aumentada. Ustedes pueden ver que en la primera fila tenemos 1, 2, menos 3 y 4. Ahí están todos los coeficientes de la primera ecuación y el término independiente. Los coeficientes de la segunda ecuación, el término independiente. Y los coeficientes de la tercera ecuación, tomando en cuenta que z tiene como coeficiente k al cuadrado menos 14. Y el término independiente es k más 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta matriz que debo llevar a la forma escalonada, ya que estamos utilizando el método de Gauss. Para llevar a la forma escalonada voy a tener que aplicar dos operaciones. La primera operación es esta, adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 3, con eso elimino este 3. Y la otra operación es la adición de la tercera con la primera multiplicada por menos 4. Y con eso eliminamos este 4. Entonces, la primera operación no tiene ningún problema. Todo el mundo hemos trabajado con operaciones y no tendríamos problema en hacer esa operación. En cambio, con la segunda sí vamos a explicar, no es que haya problema, simplemente hay que tener un cierto cuidado. Acá es menos 4, aclarémoslo para que no haya dudas. Y el resultado está aquí abajo. Voy a colocar acá las operaciones para que no tengamos dudas, principalmente de esta operación. La segunda con la primera por menos 3, ¿qué nos daría? Menos 3 más 3, 0. Acá tenemos. Luego tenemos menos 3 multiplicado por 2, menos 6, menos 1, menos 7. Luego, ¿qué tenemos? Menos 3 multiplicado por menos 3 me daría 9.
9 más 5, 14. Ahí lo tenemos. Y menos 3 multiplicado por 4 menos 12 más 2 menos 10. Entonces ahí están los términos que obtenemos al hacer esa operación en esa fila. Y en la tercera fila, lo voy a hacer aquí al lado para que ustedes observen. La primera fila multiplicada por menos 4. ¿Qué nos da acá arriba? Menos 4. Luego tenemos menos 8. Estoy multiplicando la primera fila por menos 4. Menos 3 por menos 4 me daría 12. Y al otro lado, ¿qué tenemos? 3, 4 por 4, 16, menos 16. Perfecto. He multiplicado la primera fila por menos 4. Y ahora sumamos con la tercera. ¿Qué elementos tengo en la tercera fila? 4, 1, k al cuadrado menos 14 y k más 2. ¿Qué cuidado debemos tener? Ese es el único cuidado que recomendamos tengan ustedes cuando están trabajando. El cuidado que debemos tener es que cuando sumamos números con números y letras con letras, hay que tener, acá tenemos 0, tenemos menos 7, y acá es donde hay que tener cuidado, porque sería 12 menos 14. Eso yo puedo sumar. Pero k al cuadrado copiamos y tendríamos k al cuadrado menos 2. Y al otro lado lo mismo. K copiamos y sumamos los números. Menos 16 más 2 me daría menos 14. Entonces, este resultado que acabamos de obtener en la tercera fila que está acá. 0 menos 7, k al cuadrado menos 2, k menos 14. Hemos hecho esta operación en forma detallada para que no haya duda. ¿Qué tengo ahora? En esta matriz debo eliminar este menos 7. Y como arriba también tengo menos 7, con esta operación, la tercera con la segunda multiplicada por menos 1, elimino ese menos 7. También voy a hacerlo de forma desarrollada para que veamos cómo se ha trabajado con los coeficientes alfanuméricos. La segunda multiplicada por menos 1 nos va a dar, si multiplico aquí al lado voy a colocar esa operación, 0 menos 7 por menos 1, 7, 14 por menos 1 me daría menos 14, y al otro lado que tenemos, menos 10 multiplicado por menos 1 me daría 10, y sumamos con la tercera fila. La tercera fila es 0, menos 7, estoy copiando esta fila, k al cuadrado menos 2, k al cuadrado menos 2 y k menos 14. Si hacemos esa operación, ustedes pueden ver que esto nos va a dar 0, 0, y aquí hay que tener cuidado. K al cuadrado y menos 14 menos 2, menos 16. Perfecto. Y al otro lado, ¿qué tenemos? K y menos 14 más 10, menos 4. O sea que en lugar de la tercera fila colocamos esos valores, 0, 0, k al cuadrado menos 16, k menos 4. Hasta ahí, antes de continuar, pregunto yo alguna duda. Hemos hecho solamente algunas operaciones elementales con coeficientes alfanuméricos. Voy a borrar todo esto para que no nos moleste. Era simplemente como explicación, pero que no tiene mayor complicación al realizar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Solo un minuto, por favor. Entonces nosotros estamos justamente ya en la matriz, en la forma escalonada, acá, y donde vemos nosotros que ha surgido en la última fila dos ecuaciones. Eso es bueno que nosotros tomemos en cuenta. Tenemos esta línea de separación. Acá a la izquierda tengo una ecuación y a la derecha tengo otra ecuación. ¿Cómo analizamos ese sistema? Tomamos la ecuación de la izquierda y analizamos cuáles son sus valores críticos. Los valores críticos de esa ecuación, ¿qué significa? ¿Para qué valores esa ecuación sea igual a 0? Entonces hacemos y determinamos k al cuadrado menos 16 igualamos a 0 y vemos cuáles serían sus valores críticos. Despejando acá tendríamos k al cuadrado igual a 16, la raíz cuadrada de ambos me daría k igual a más menos 4. Por lo tanto, ¿qué estoy viendo? Que esta ecuación
para estos dos valores, para más 4 y menos 4, se hace 0. Entonces todo esto se hace 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con esos valores críticos nosotros analizamos en la otra ecuación que tenemos a la derecha y vemos qué ocurre con esos valores acá, cuando yo reemplace esos valores. Entonces nosotros tomamos ahora, fíjense, ya hacemos el análisis y decimos lo siguiente. Voy a dejar esto ahí. Si K es igual a más 4, si K es igual a más 4, estoy tomando el primer valor, aquí me da 0, sabemos. ¿Y cuánto me da aquí? 4 menos 4, 0. O sea que me da 0 en toda esa fila. Toda esa fila se va a anular. Si yo determino en esa matriz que está en la forma escalonada, cuánto vale n y cuánto vale r, n no hay ningún problema, son 3 incógnitas. N vale 3. Pero ¿cuánto vale r si toda esa fila se anula? Valdría 2, porque habría 2 filas no nulas. Entonces, ¿qué tendríamos? Que n va a ser mayor que r. ¿Cuándo? Cuando k es igual a 4. ¿Por qué? Porque se anula toda esa fila y nos quedan 2 filas no nulas. Cuando n es mayor que r, sabemos que hay variables libres. Y si hay variables libres, automáticamente el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, si n es mayor que r, tiene infinitas soluciones, ya que existen n menos r variables libres. No me interesa cuáles, nada, simplemente estamos analizando qué ocurre con ese sistema cuando k es igual a 4. Pregunto, ¿está claro esto? Seguimos. Vamos con el otro valor crítico. K puede ser igual a menos 4, concretamente. Si K es igual a menos 4, ¿cuánto me da aquí? 0. Pero ¿cuánto me da al otro lado? Menos 8. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esa tercera ecuación que es la que justamente nosotros analizamos? Todos estos valores van a ser iguales a 0 y aquí tenemos un valor diferente de 0. En otras palabras, todos los coeficientes son iguales a 0 y el término independiente es diferente de 0. Entonces, cuando tenemos K igual a menos 4, todos los ahí son iguales a 0 y B diferente de 0 en esa tercera ecuación. Cuando esto ocurre, ¿qué decíamos de una ecuación? Cuando todos los ahí son iguales a 0 y B es diferente de 0. Decíamos que esa ecuación no tiene solución. Y si esta ecuación no tiene solución, automáticamente todo el sistema no tiene solución. En ese caso, nuestra conclusión es que el sistema no tiene solución. ¿Cuándo? Cuando K es igual a menos 4. Ya tenemos 2 de los 3 casos posibles de solución. Infinitas soluciones cuando K es igual a más 4. No tiene solución cuando K es igual a menos 4. ¿Qué nos falta? Saber cuándo va a tener solución única. Y por teoría sabemos nosotros que tiene solución única cuando n es igual a r. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que n sea igual a r? N vale 3. Tiene que ocurrir que esta tercera fila no se anule. Y para que esa tercera fila no se anule, y fíjense que no me interesa esto de acá, me interesa esto de acá. Para que esa tercera fila no se anule, ¿qué debe ocurrir? Que K debe ser distinto de más y de menos 4. ¿Cuánto? Cualquier valor, no me interesa. Y como estamos haciendo un análisis general, simplemente decimos si K es distinto de más y de menos 4, aquí no se va a anular esta ecuación y tendríamos que n va a ser igual a r. Y acá colocamos, si K es distinto de más y de menos 4, n es igual a r y el sistema tiene solución. Tenemos entonces que cuando K es distinto de cualquiera de estos dos valores, de más y de menos 4, esta ecuación de la tercera fila no se anula. Y si no se anula, tenemos que n va a ser igual a r. Y cuando n es igual a r, el sistema tiene solución 1. Con esto que tenemos, los 3 casos de solución que siempre ustedes tienen que colocar. Puede ocurrir que algún sistema no tenga los 3. Uno de ellos puede ser que nunca ocurra. No importa, colocamos. Tal caso no ocurre nunca. Pero siempre nos vamos a dar cuenta dentro de ese análisis.
Y no dejen de ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando están resolviendo, y hablemos en exámenes, nosotros pues, en los exámenes siempre tomamos en cuenta que los tres casos se han observado. Si existe o no existe alguno de ellos, no interesa, hay que colocarlo. Y en ese caso, cada uno tiene un puntaje. Entonces es bueno que nosotros no nos olvidemos. Cualquier sistema no homogéneo está sujeto a tres posibles soluciones. Solución única, no tiene solución o tiene infinitas soluciones. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estos valores son analizados justamente en la segunda ecuación. Pregunto, dudas que tengan, preguntas. Algo que no haya sido claro. Todo claro, ingeniero. Vamos a ver otro sistema más y vamos a analizar ese otro sistema también juntos. Tenemos un sistema, fíjense, K por X1 más X2 más X3 igual a 1, X1 más K por X2 más X3 igual a 1, X1 más X2 más K por X3 igual a 1. O sea, nosotros en todas las ecuaciones tenemos un coeficiente que es una letra. La matriz aumentada, no hay ningún problema. K, 1, 1, 1. La segunda fila, 1K, 1, 1. 1K, 1, 1. La tercera fila, 1, 1, K1. Ahí está la matriz aumentada del sistema. Y ahora, ¿qué debo hacer esa matriz? Llevar a la forma escalonada. Ahí donde a veces tenemos dificultades porque no seguimos las recomendaciones que les damos. O sea, nosotros para llevar la matriz a la forma escalonada, hemos dicho que siempre es bueno que este elemento, que va a ser un elemento distinguido, sea igual a 1. Entonces, si no es igual a 1, convirtámoslos en 1 antes de aplicar operaciones para eliminar este de abajo. Porque si no, las operaciones se complican. No digo que no se pueda, se puede, pero son operaciones más complicadas. Entonces, ¿qué hago? Permuto la primera fila con la tercera fila. Al permutar la primera fila con la tercera fila, automáticamente este elemento ya es 1. He hecho esta operación elemental y obtenemos esta matriz. Y ahora en esa matriz es fácil eliminar este 1 y es fácil eliminar este K. ¿Por qué? Porque el elemento distinguido es 1. Y cuando el elemento distinguido es 1, las operaciones elementales que utilizamos son bien sencillas. ¿Cómo eliminamos este 1 de acá abajo? La segunda con la primera multiplicada por menos 1. ¿Cómo eliminamos este K? La tercera con la primera multiplicada por menos K. Y voy a hacer esas operaciones, principalmente la segunda, en forma desarrollada para que no tengan dudas qué es lo que teníamos que hacer. La primera operación ya todos sabemos hacer, pero de todas maneras, fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos la primera fila por menos 1 sumada con la segunda. La primera por menos 1, ¿qué nos da? Menos 1, menos K. Y al otro lado tenemos menos 1. Sumada con la segunda. 1, K, 1, 1. Estoy haciendo esa operación. He copiado la segunda fila. ¿Y qué nos da? 0. Y acá tengan mucho cuidado. O sea, el error más común es colocar menos K. Y ya me he cansado de decirles, de hacer, y siempre colocan más. O sea, ¿cuánto me da esta suma? A ver, uno de ustedes, ¿cuánto me da esa suma? Vamos, ¿están durmiendo? K menos 1. K menos 1, correcto. O 1 menos 1 más K, lo que quieran. Va a ser ordenado. K menos 1. Sumando esos dos tenemos K menos 1. Y sumando estos dos que tenemos, ordenados, K más 1. Más 1. Y al otro lo que nos da, 0. Entonces colocamos estos valores en lugar de quién, de la segunda fila que está acá. Fíjense, 0, K menos 1, menos K más 1 y 0. Luego hacemos la segunda operación. La primera multiplicada por menos K, multiplicamos la primera por menos K, toda esta fila multiplicada por menos K me daría menos K, menos K, menos K al cuadrado, y al otro lado tendríamos menos K. He multiplicado toda la primera fila por menos K. Sumamos con la segunda, o digo con la tercera, K, 1, 1 y 1.
¿Y qué nos va a dar esa suma de esas dos? Nos daría 0, nos daría menos k más 1 y menos k al cuadrado más 1, y al otro lado menos k más 1. Entonces coloco estos valores en lugar de la tercera fila: 0 menos k más 1 menos k al cuadrado más 1 menos k más 1. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esas operaciones? Si no, borramos y continuamos. Todo claro, ingeniero. Borramos esas operaciones que han sido solamente para hacerlas y enfatizar el cuidado que deben tener. Y ahora vamos a la siguiente. La matriz todavía no está en la forma escalonada, y para analizar debe estar en la forma escalonada. Debe estar en la forma escalonada. Entonces, este elemento debo eliminar. Y si ustedes analizan, si yo sumo directamente esos dos elementos, aquí me va a dar 0. Menos k más k me da 0, menos 1 más 1 me da 0. Entonces, ¿qué hago? Adiciono la tercera con la primera multiplicada por 1, y automáticamente, haciendo esa operación, hagámosla, la segunda multiplicada por 1 sumada con la tercera, no tenemos que hacer mucho, es sumar estos dos, me daría 0, y sumamos esta con esta. Si sumamos y ordenamos, ¿qué nos va a dar? Menos k al cuadrado menos k más 2. Menos k al cuadrado menos k más 2. Y sumamos 0 con esto de acá, menos k más 1, nos daría menos k más 1. Perfecto. La matriz está en la forma escalonada. ¿Qué debemos siempre tomar en cuenta? Ya está en la forma escalonada y tenemos que ha surgido después de esta línea dos ecuaciones en la última fila. Esta ecuación y esta ecuación. ¿Dónde voy a analizar primero? Voy a analizar esta ecuación y ver cuáles son sus valores críticos. Quiero determinar para qué valores esa ecuación se hace 0, en otras palabras. Y para eso, ¿qué hacemos? Igualamos esa ecuación a 0, menos k al cuadrado menos k más 2 igualamos a 0. Multiplicamos por menos, me da esta ecuación de segundo grado, factorizamos y tenemos k más 2 por k menos 1. Y encontramos que esta ecuación cuadrática tiene dos valores críticos. K igual a menos 2 y k igual a 1. ¿Qué significa? Que con k igual a menos 2, esta ecuación es igual a 0, y con k igual a 1, esta ecuación es igual a 0. Perfecto. Ya tengo los valores críticos, que son 2, podía ser 1 nomás, tranquilamente. Y a veces ocurre cuando estamos analizando que me da solo un valor. Comenzamos con k igual a menos 2. Si k es igual a menos 2, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar al otro lado y ver cuánto me da con k igual a menos 2. Menos por menos da más, 2 más 1, 3. Aquí me da 3. ¿Y aquí cuánto me da en toda esa fila? Todos esos valores son 0. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En la tercera fila tenemos que todos los ahí son iguales a 0 y b diferente de 0. ¿Escribimos eso? En la tercera fila, todos los ahí, todos los coeficientes son iguales a 0 y b diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre con ese sistema? Ese sistema no tiene solución, porque cuando una cosa de esta ocurre en cualquier fila, el sistema no tiene solución, ya que esa ecuación no va a tener solución. Perfecto. Ya sabemos qué ocurre con k igual a menos 2. Analizamos ahora qué ocurre con el sistema si k es igual a 1. Si k es igual a 1, es la otra posibilidad. Aquí me da 0, sabemos. ¿Y aquí cuánto me da 0? Toda esta fila se anula. Si toda esa fila se anula, ustedes pueden ver que en ese sistema el número de filas no nulas es 2. Si todo esto se anula, va a ser 2. ¿Y qué es el número de filas no nulas? Es r. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Cuando k es igual a 1, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que n va a ser mayor que r. Al anularse la tercera fila, tendríamos que r va a ser igual a 2. N vale 3. 3 es mayor que 2. Tenemos n menos 0. Y cuando tenemos n menos 0, el sistema tiene infinita solución. ¿Por qué hemos dicho eso? Si quieren escribir aquí al lado, pueden hacerlo. N vale 3 y r vale 2. ¿Por qué? Porque se ha anulado la tercera fila. Al anularse la tercera fila, r es igual a 2 y n mayor que r, el sistema tiene infinita solución. Fíjense que todo esto ya no escribo yo y siempre voy colocando simplemente lo que es importante. Cuando k es igual a 1, n es mayor que r, el sistema tiene infinita solución. ¿Cuál es la justificativa? Ya que hay n menos r variables libres. Todo eso, si quieren colocar, colocan.
Pero nosotros lo importante es saber qué está ocurriendo cuando K es igual a 1. N es mayor que R, por lo tanto tiene infinita solución. Y nuevamente, nos falta de los tres casos uno. Acá tenemos cuando no tiene solución, cuando tiene infinitas soluciones, nos falta ver cuándo va a tener solución única. Y nuevamente, ¿cuándo va a tener solución única? Cuando n sea igual a r. ¿Qué significa? Cuando esta tercera fila no sea nula. ¿Y cuándo no se va a anular esa tercera fila? Cuando esto sea diferente de 0. ¿Y cuándo va a ser diferente de 0? Cuando sea diferente de más y 1 y menos 2. Entonces decimos eso y colocamos, si K es distinto de menos 2 y 1, N va a ser igual a R, y al ser N igual a R, automáticamente el sistema tiene solución 1. Y con eso acabamos de terminar el análisis de ese sistema. Nuevamente, pregunto, ¿alguna duda? No, ingeniero. Entonces, sistema se resuelve de esa manera y no hay ningún ejercicio que no se pueda hacer aplicando esto que estamos haciendo paso a paso. Todos los ejercicios que tienen coeficientes alfanuméricos se resuelven de esa manera. Que pueden ocurrir casos distintos y bien particulares, pueden ocurrir, pero siempre un poco ahí viene el criterio de ustedes. O sea, ¿qué ocurriría, por ejemplo, yo les digo, a ver, piensen, ¿qué ocurriría? ¿Qué me dirían? Si yo al llevar a la forma escalonada, digamos, aquí me da todo 0 y aquí me da una ecuación, por ejemplo, todo esto me da 0 y aquí me da menos K más 1. ¿Cómo analizaríamos ese sistema? Siempre tomamos la última ecuación, si todo esto es igual a 0 y aquí tenemos menos K más 1, ¿qué voy a analizar? Voy a encontrar los valores de acá y voy a decir que si K fuera igual a 1, este también me daría 0. Entonces, si K es igual a 1, este ya todo es 0, N va a ser mayor que R, tenemos infinita solución. Para cualquier valor diferente de K, diferente de 1, esto me va a dar diferente de 0. Como este estamos suponiendo que es 0, automáticamente para cualquier valor K distinto de 1, no tendría solución, sería inconsistente. Y yo les pregunto, ¿existe la posibilidad de solución única? No, porque estamos suponiendo que esto es 0. Si esto es 0, no existe ninguna posibilidad para ningún valor de K. Y si esto es 0, no existe la posibilidad de que N sea igual a R. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? En ese caso, directamente, decimos nosotros, solución única no existe. O sea, el sistema nunca tendrá solución única. Pero hay que colocarlo. Entonces han visto ustedes que si aquí no tengo ninguna ecuación y solo tengo acá, analizo ahí. Si aquí tengo ecuación y acá no tengo nada, acá tengo un número, también lo mismo, el análisis no va a cambiar. Voy a tomar donde tenemos la ecuación. Pero ya eso surge en los ejercicios que ustedes traten de hacer y me gustaría que hagan. Vean qué dudas tienen y traten de traer sus dudas a la clase para que podamos resolver. Con esto pasamos a a problemas y la solución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Y para esto voy a un poquito a tomarla en el curso, creo que no lo tengo acá, ¿no? Vamos a entrar a la materia. Ahí hay algunos ejemplos inclusive resueltos, que voy a tomarlos. De sistemas va a estar en su plataforma. Tienen ustedes todo esto. Si quieren leer aparte del desarrollo que tienen que hacer, pueden hacerlo perfectamente. Ahí tienen algunos ejemplos que pueden resolver. Acabamos de resolver, si no me equivoco, este. Y hemos resuelto otro también. Ahora vamos a solución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes tienen ahí algún comentario que es bastante interesante. Lo leamos y entendamos. Pero en conclusión, ¿qué nos dice todo ese comentario? Que cuando yo estoy resolviendo un problema, y no necesariamente un problema de álgebra lineal, en cualquier materia, lo primero que debo hacer es entender perfectamente el problema. ¿Qué significa entender el problema? Y yo sepa exactamente qué me están preguntando. Imagínense que yo no sepa qué me están preguntando. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las incógnitas.
y nosotros identificamos cuáles son las incógnitas, podemos a esas incógnitas darles un nombre. Y generalmente le damos el nombre de una letra. Y como estamos hablando de incógnitas, lo más común es llamar X, Y, Z, si son tres incógnitas. Y decimos que X va a ser una primera incógnita y que representa algo. Ese algo que representa debe ser exactamente lo que significa que es X. Y no una palabrita o una letra, porque a veces a ustedes les conviene hacer simplificaciones que no tienen mucho sentido. En cambio, si identificamos correctamente las incógnitas, solo la identificación de las incógnitas nos ayuda enormemente a montar el problema. Una vez que hemos identificado las incógnitas, si necesitamos la ayuda de algún gráfico o algún diagrama, pues lo hacemos, y si no, no, directamente comenzamos a leer el problema paso por paso. ¿Y qué va a ocurrir? Que a medida que vamos leyendo el problema, nos están dando las ecuaciones en función de esas incógnitas que hemos determinado, que nosotros tenemos que ir montando las ecuaciones. Si yo tengo tres incógnitas, generalmente voy a tener tres ecuaciones para resolver el sistema. Entonces, si me han dado un problema, yo tengo que identificar mis incógnitas y en función de esas incógnitas ir montando las ecuaciones que forman el sistema que debo resolver. Una vez que he encontrado el sistema, método de Gauss, Gauss-Jordan, resuelvo el sistema. Pero cuidado, una vez que hemos resuelto el sistema, los valores que encontremos para las incógnitas tienen que ser respuesta a nuestro problema. Y a veces nosotros nos olvidamos de ver si las respuestas que estamos encontrando son coherentes, si tienen lógica o no. Y damos cualquier respuesta y son respuestas a veces tontas. O sea, si nosotros estamos analizando un problema, por ejemplo, por decir algo, si X es el número de caballos y Y es el número de ovejas de una estancia, y una vez que termino de resolver me sale que X es igual a 4,5 y que Y es igual a 3,2. 4,5, ¿será que tiene algún significado? ¿Qué va a ser? ¿4 caballos y medio? ¿Que los parta los caballos? O sea, vean que la respuesta en sí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es un número entero. Entonces, algo está mal planteado en mi problema. ¿Por qué? Porque me está dando esa respuesta absurda. O si me da, por ejemplo, que X es igual a un medio, que Y es igual a 3/4, algo está mal. O sea, no puede ser que nos dé números quebrados o decimales cuando estamos viendo que las respuestas tendrían que ser números enteros y positivos. Tampoco tendría sentido que me digan X igual a -6. ¿Qué significa? -6 caballos, o sea que ¿dónde se fueron? ¿Se perdieron? ¿Qué pasó? O sea, las respuestas tienen que tener lógica, tienen que tener sentido y tienen que ser respuesta a mi problema. Eso es bien importante. Y nosotros podemos darnos cuenta si lo que hemos hecho está bien o no, solo con respuestas que tengan ese sentido. Entonces, bajo esa explicación, pasemos a analizar el problema. Acá tenemos un problema que podemos leerlo y primero lo leemos y vemos si lo hemos entendido o no. Dice, en un parque de diversiones los boletos para los adultos se venden a $5.50, para los jóvenes a $4 y para los niños a 1.50. Voy a hacer algo que me interesa, porque a veces ya ustedes van leyendo en forma adelantada y sin motivo. El problema es darle un poquito para tener una mejor lectura. En un parque de diversiones los boletos para los adultos se venden a $5.50, para los jóvenes se venden a $4 y para los niños a 1.50. El día de la apertura, el número de boletos para jóvenes y niños que se vendieron fue 30 más que la mitad de los boletos para adultos. Y el número de boletos vendidos para jóvenes fue 5 más que 4 veces el número de boletos para niños. ¿Cuántos boletos de cada tipo se vendieron si la venta total de boletos ascendió a 14.970? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que encontrar tres incógnitas. O sea, ya identificamos que lo que me están preguntando es tres cosas. ¿Cuál sería la primera incógnita? A ver ustedes, ¿a qué llamarían X, por ejemplo? ¿A qué llamarían ustedes X? Que sea la primera incógnita. Al número de boletos para adultos.
O sea, nosotros decimos que X va a ser el número de boletos o la cantidad de boletos, que es lo mismo, para adultos. Y por favor no me estén colocando algo que ocurre normalmente. Colocan X igual a adulto. No es adulto. O sea, es lo que dice su compañero, es el número de boletos para adultos. Entonces ahí está identificado plenamente esa incógnita para adultos. Vamos a la segunda incógnita, que sea Y. Y siguiendo la misma lógica, Y va a ser el número de boletos para jóvenes. Y no tengo ninguna flojera de escribir el número de boletos para jóvenes. Y Z, siguiendo la misma lógica, va a ser igual al número de boletos para niños. Fíjense y no se olviden de la recomendación que les voy a hacer. Esto que acabo de hacer es bien importante. ¿Por qué? Porque justamente me está identificando al problema, a las incógnitas del problema y me va a permitir resolver ese problema en forma sencilla y montar las ecuaciones. Fíjense que cuán importante es que cuando yo estoy calificando en la rúbrica de la calificación de un problema, yo, ¿saben cuánto le doy a este? Solo a eso que acabo de hacer, 5 puntos. Si esta pregunta vale 20 puntos, ya tienen 5 puntos si han identificado correctamente las incógnitas. Pero si alguno me pone X igual a adultos, Y igual a jóvenes, Z igual a niños, está mal. O si me ponen otros valores que no corresponden. Hay gente que coloca X es igual al precio de adultos, Y igual al precio de jóvenes. El precio no es la incógnita. O sea, identifican completamente equivocada las incógnitas. O sea, esto tiene mucha importancia porque ya es una gran cosa que estamos haciendo y es fácil después para ver en función de esto. Y por eso que le doy 5 puntos en una solución. Y descuento 5 puntos cuando no colocan esto correctamente, lógicamente. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En función de estas incógnitas, debo montar mis ecuaciones. Y ahí comienza el análisis que nosotros debemos realizar. Fíjense, voy a tomar acá esto. Dice, el día de la apertura, el número de boletos para jóvenes y niños que se vendieron fue 30 más que la mitad de los boletos de adultos. Entonces, concentrémonos en eso que está en amarillo. Y vamos montando esa primera ecuación. Entonces, esa primera ecuación, nosotros la analizamos, va a ser la siguiente, en función de eso que acabamos de identificar como incógnito. La primera ecuación, el número de boletos para jóvenes, ¿cuántos es? Y. Te coloco Y más el número de boletos para niños, Y más Z. Me dice el número de boletos para jóvenes y niños, sería Y más Z, que se vendieron fue. ¿Qué viene a hacer ese fue? Ese fue viene a ser el igual. ¿Y a qué fue igual? A 30 más que la mitad de los boletos de adultos. Entonces fue igual a 30 más que la mitad de los boletos de adultos. ¿Cuáles los boletos de adultos? Es X. La mitad sería X sobre 2. Entonces mi primera ecuación es esa. Y la tengo perfectamente identificada en función de eso que acabamos de analizar. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Ingeniero, puede ser igual ¿Perdón? un medio más Z.
Puede ser un medio de x más 30, lo mismo, no afecta. O sea, esto puede escribirse como un medio de x, o puede ser un medio de x más 30, en fin, el orden de la suma no altera. Lo que nosotros estamos visualizando es que esto efectivamente, como lo escribamos, tiene que ser equivalente. 30 más un medio de x o un medio de x más 30 es lo mismo. Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte también tenemos acá en forma bien clara que dice: el número de boletos vendidos para jóvenes fue 5 más que 4 veces el número de boletos para niños. Entonces, montemos una ecuación. El número de boletos para jóvenes, que es Y. Fue, nuevamente, ¿qué significa el fue? Igual a 5 más, puedo poner 5 más 4 veces el número de boletos para niños. ¿Cuál es el número de boletos para niños? Z. 4 por Z. Tengo dos ecuaciones, las incógnitas son 3, me falta una. ¿Y cuál sería la tercera ecuación? El precio. El precio de los boletos para adultos es 5,50. ¿Cuántos boletos se han vendido? X. Entonces, ¿qué tendríamos? 5,50 por X. Más, ¿cuánto se vendió para jóvenes? Se vendió Y. ¿Cuánto cuesta? 4. 4 por Y. Más, ¿cuánto se vendió para niños? Z. ¿Cuánto cuesta el de niños? 1,50. Z. ¿Y cuánto suma todo eso en la suma total que se vendió en la apertura? 14.970. 14.970 bolivianos. Ya tengo mis tres ecuaciones. ¿Qué debo hacer ahora? Y esto es bien, bien importante. Ordenar esas ecuaciones y tratar de que los coeficientes sean enteros. Entonces, de esta primera ecuación, si ustedes ordenan y hacen que los coeficientes sean enteros, ¿qué tal si yo multiplico todo esto por 2? ¿Y qué tendríamos? Menos X más 2Y más 2Z igual a 60. Mi primera ecuación ya tiene coeficientes enteros. Sí, tiene coeficientes enteros. Si quiero, acá puedo hacerlo positivo. Sería más X menos 2Y menos 2Z menos 60. Pero dejémoslo ahí, no hay ningún problema. Ordenamos la segunda. En la segunda simplemente debo pasar Z al otro lado. Y tenemos Y menos 4Z igual a 5. Y en la tercera ecuación, ustedes pueden ver que esos decimales no me gustan porque siempre trabajar con decimales es más molestoso. Entonces, si yo multiplico todo por 10, automáticamente, ¿qué nos va a dar? 55X, un poquito más grande los números, pero enteros, más 40Y, más 15Z, y lógicamente aquí, ¿qué va a ocurrir? 149.700. Tenemos ese sistema que debo resolver, y resolviendo ese sistema por Gauss o por Gauss-Jordan, van a encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Si al encontrar el valor de X, Y, Z encuentro algún número negativo, algo está mal. Si encuentro algún quebrado, algo está mal. Y si encuentro un decimal, algo está mal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el número de boletos va a ser en forma entera un número positivo. Entonces directamente voy a encontrar acá valores positivos. Si nosotros vamos al ejercicio que estaba resuelto, y ahí hay que corregir algo que me gustaría que lo haga. Ahí está el sistema que teníamos, solo que aquí estaba verificando con el otro grupo que hay un error. Aquí es menos 60, porque he multiplicado por menos, y aquí le falta un 0. Al multiplicar la tercera por 10, ahí le falta un 0. Si resuelven este sistema, sí van a encontrar que el valor de X, Y y Z son estos valores que tienen acá. Entonces ahí está resuelto el problema. Pregunto yo, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? Todo claro.
Pasamos al segundo problema. Y en el segundo problema, nosotros tenemos ese planteo. Tengo una solución A que contiene 2% de alcohol. Tengo otra solución B que contiene 6% de alcohol. El propietario de una estación de servicio quiere mezclar las dos soluciones para obtener 60 litros de una solución que contenga 3,2% de alcohol. O sea, estos 60 litros tienen que tener 3,2% de alcohol. ¿Cuántos litros de cada solución necesita utilizar el propietario? Entonces nosotros estamos viendo que las incógnitas están a la vista. En la última línea del problema nosotros estamos diciendo que hay dos incógnitas y identifiquémoslas correctamente. Identificándola correctamente, ¿qué voy a decir? Que X es la cantidad de litros de la solución A. Cantidad de litros de la solución A. ¿Y qué va a ser Y? La cantidad de litros de la solución B. Fíjense que haciendo solo esto ya tienen 25% del problema positivo. Simplemente identificando correctamente las incógnitas. Bueno, ahora vamos a la parte de las ecuaciones. Si yo tengo dos ecuaciones, voy a tener que tener, si yo tengo dos incógnitas, voy a tener que tener dos ecuaciones. ¿Cuál sería la primera ecuación? ¿Cuántos litros necesita el hombre? 60. Entonces, ¿qué tengo? La cantidad de litros de la solución A más la cantidad de litros de la solución B tiene que ser igual a 60, sin interesarme todavía ningún porcentaje de alcohol. Tenemos que X más Y debe ser igual a 60. Primera ecuación. En la otra ecuación ya voy a tener que meter los porcentajes de alcohol que tiene cada solución. Y tenemos que X, que es la solución A, tiene 2% de alcohol. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? 2% de X más, ¿cuánto tiene el porcentaje Y? 6%. 6% de Y es igual. ¿Cuánto de alcohol tiene que tener los 60 litros? 3%. Entonces, 3,2% de 60. Y ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solo que la segunda ecuación está con porcentajes que nos molestan y debemos eliminar. Entonces, ¿qué significa 2% de X? 2% de X significa 2 por X sobre 100. Y si hacemos operaciones, ¿qué significa esto? 0,02X. ¿Qué significa 6% de Y? Lo mismo. 6 por X sobre 100. Y si hacemos operaciones sería 0,06 de Y. ¿Y qué significa 3,2% de 60? Lo mismo. Va a ser 3,2 multiplicado por 60 sobre 100. Y esto nos da 1,92, que ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces yo tengo que este sistema, si yo elimino los porcentajes, sería X más Y igual a 60, la primera ecuación. La segunda ecuación, 0,02X más 0,06Y igual a 1,92. Nuevamente tengo decimales. ¿Para qué tenerlos si puedo multiplicar todo esto por 100? Y tengo un sistema mucho más sencillo de resolver que va a ser X más Y igual a 60. Si multiplicamos por 100, ¿qué nos va a dar acá? 2X más 6Y igual a 192. Y ahí tenemos el sistema que vamos a resolver. Ya no tengo ningún porcentaje, no tengo ningún problema para poder resolver, son coeficientes enteros. Cuidado que cuando ustedes están trabajando, siempre les estoy haciendo recomendaciones porque ustedes en exámenes
hacen cada cosa. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que copia. Y cuando copian no tienen tiempo de copiar, o el matón que les manda no les manda todo el análisis. Hay gente que me coloca directamente las incógnitas y directamente aparece, no sé, por arte de magia, directamente aparece esto de acá, todo esto. O sea, no hacen ningún análisis, ninguna operación, y automáticamente les sale este sistema, simplemente después de haber identificado esto, dicen es igual a esto. ¿De dónde han sacado? No explican nada, no hay ningún razonamiento. Cuidado, eso no estamos nosotros aceptando bajo ningún punto de vista. Ustedes ven que aquí he hecho paso por paso para que no haya dudas. Aquí están los porcentajes calculados, las ecuaciones equivalentes, por qué, digamos, y de dónde ha surgido esta ecuación. Todo ese análisis yo tengo que saber, no tengo que adivinar nada. No somos compañeros de examen para decir, se supone, no se supone nada. Aquí es como en el cacho. Lo que se ve se anota. Aquí lo que se ve se corrige. Si no está ahí, es porque no está y tiene descuento. ¿Está claro? Entonces, si ustedes resuelven ese problema, y no voy a entrar en mayor problema de solución, directamente vamos a la solución. Ahí tienen toda la explicación. Acá también había un error, estaba viendo, les falta un signo, el signo de igualdad. Y después tienen ustedes la solución que les va a dar 42 litros de solución A y 18 litros de la solución B. De esa manera resolvemos ese ejercicio. Tienen varios problemas, no uno, tienen varios en su práctico. Entonces, por favor, hagan por lo menos unos 5 problemas. Y no digo que vayan a hacer todo hasta el final, por lo menos lleguen hasta acá, hasta plantear las ecuaciones. Ya después de plantear las ecuaciones, ahí pueden utilizar hasta el Photomat y directamente resolver cuánto vale X, Y y Z. No vamos a estar perdiendo tiempo ya en Gauss, conocemos, con Gauss-Jordan. Lo importante es saber llegar hasta acá, hasta este sistema. Ustedes tienen en su, tanto en la parte de del PowerPoint como acá en la materia, dice acá claves para plantear problemas. Me gustaría que eso no lo dejen de ver. O sea, cuando nosotros estamos planteando problemas, siempre contamos o tenemos dudas de si es 2x o si es el doble, si es de x al cuadrado, si es la suma, si la diferencia, el triple, en fin. Siempre esas pequeñas cosas nos molestan y no sabemos interpretar. Cuando el fue es igual o cuando, digamos, nosotros cualquiera de esos símbolos literarios utilizamos como igual. Y todo eso está acá. Si ustedes le dan una mirada a este video, a ese o a este, van a ver que tienen ustedes opción de perfectamente resolver esas dudas que pueden surgir. Para que vean que no es nada del otro mundo, entremos a esa dirección. Demora un poquito en bajar, pero no demora más de 3. Estimados estudiantes, reciban un saludo. 3 minutos máximo y están con todo eso aclarado para hacer los problemas. Cordial. En esta ocasión me quiero dirigir a ustedes para darles algo. Se pasó Problemas resueltos del al otro lado del hombre. En este video vamos a realizar un par de problemas que están bastante buenos. El primero es el problema número 22 de la guía y dice lo siguiente. Acomodando lo que... Vamos a entrar en ese detalle. Me gustaría que los vean, ¿sí? Son 2 tutoriales bastante interesantes y repito, ahorita el internet está bastante lento, por eso que inclusive no he dado la clase normal haciendo las operaciones porque se estaba cortando a cada rato.